En el episodio de hoy hablamos sobre la gastronomía. Se puede ver como un arte, es una artesanía. Y junto a una invitada especial experta en el tema, reflexionamos sobre las diferentes formas de experimentar la comida. No olviden seguirnos, comentar, darnos like, mandarnos sus comentarios, preguntas, etcétera. Nos encanta escucharlos como siempre y estamos acá para eso. Reflexiones de medianoche, un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche. Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Reflexiones de Medianoche. Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, su nombre es Jimena Hernández. Ella es originalmente odontóloga, pero la vida la llevó a recorrer los caminos de la gastronomía y ahora es crítica gastronómica y asesora de restaurantes. Jime, bienvenida a Reflexiones de Medianoche. Gracias, Mariana, gracias por traerme a tu espacio tan especial. A ver qué vamos a descubrir acá por estos caminos de reflexiones de medianoche, a ver hasta dónde nos van a llevar. La medianoche genera reflexiones muy amplias y muy interesantes. De acuerdo, creo que las mejores ideas aparecen a la medianoche. De acuerdo. Jime, me gustaría mucho que nos contaras cómo llegas a ser crítica gastronómica. Creo que las cosas más apasionantes de la vida siempre te llegan por amor. Entonces, mi ex marido es un administrador de empresas que tiene una empresa de restaurantes. Cuando yo me casé con él ya tenía algunos negocios de comida y yo me dedicaba a mi profesión de odontóloga totalmente, pero el amor me llevó a investigar más de qué se trataba todo este cuento de los restaurantes y de la administración de restaurantes para entender un poco más desde la perspectiva de él la vida. Y fíjate que la vida te prepara para lo que tú nunca sabes. Todo lo que aprendes te va a servir más adelante, ¿no? De alguna manera, De sí. alguna manera. A mí me pareció siempre muy interesante todo esto porque era una vida que cambiaba minuto a minuto. Yo soy una persona muy inquieta que no se puede quedar quieta ni un segundo y vi que el mundo de los restaurantes es un mundo totalmente cambiante. Tú te levantas por la mañana y no sabes lo que va a pasar el resto del día. Tú no sabes cuántos personas van a llegar a tu restaurante, cuántos clientes vas a tener, qué problemas o qué cosas vas a tener que solucionar, tú no lo sabes. Igual en la vida nunca sabemos qué va a pasar al minuto siguiente, ¿cierto? Pero si hay algo que es totalmente impredecible, es un restaurante. Yo siempre he pensado que eso debe ser muy raro, o sea, yo sé que existe la estadística y todo esto, pero siempre he pensado que debe ser muy raro como cuántos tomates compro. O sea, ¿cuántas personas van a comprar esa sopa que requiere de tantos tomates? Si hoy llegan 50 comensales que quieren todos la sopa, ¿cómo yo hago para mantener todo fresco? Me parece un arte impresionante. Como la abuela, que era la olla de la sopa de la abuela, era una olla sin fondo, ¿no? Todo el que llegaba siempre le daban sopa. Yo siempre me preguntaba de dónde saca mi abuelita tanta sopa, que para todo el que llega siempre hay sopa, ¿no? Pero es así, definitivamente antes, hace muchos años, tú podías tener un restaurante y ser un empírico total. Y podías tener éxito, pero no estamos hablando de cadenas grandes, no estamos hablando de unas estrellas Michelin que fueran tan competidas como hoy en día, no estamos hablando de una competencia a nivel de mercadeo social, a nivel local, regional, etcétera, sino que estamos hablando de simplemente el arte de dar de comer. Hoy en día estamos expuestos al abrir un restaurante a miles de cosas, a miles de frentes, que si la persona no está preparada, pues va a llegar al fracaso, porque un restaurante se convirtió definitivamente hoy en día en una empresa. Y si tú le sumas ya esa parte filológica, de amor, de dar de comer, de lo que significa un restaurante, como empezó en la historia, de dónde viene la palabra restaurante, pues seguramente vas a tener más éxito, ¿no?
sí definitivamente necesita una preparación. Entonces con eso, cuando yo comencé a ver que mi ex marido tenía esto de los restaurantes, yo me puse a averiguar esto. Él me dijo, ¿por qué no abres un negocio de comida? Tuve un negocio que vendía almojábanas, pan de bonos. Él tenía una cadena de panaderías, entonces yo le compraba los pan de bonos y esto de su fábrica, y las vendía en mi pequeño negocito, y así comencé a tener este pequeño acercamiento con la gastronomía y a comenzar a hacer estas mediciones de las que tú hablas para poder tener un inventario para atender a mis clientes en el día a día. Y ahí descubrí lo que te estaba mencionando, que uno definitivamente se tiene que preparar. Que si tú no te preparas, y quizás también mi naturaleza en las humanidades, que tú no puedes llegar a atender a un paciente sin una preparación, me hizo buscar la preparación y estudié entonces dirección de restaurantes, estudié administración de restaurantes, estudié contabilidad. Mi padre es contador, entonces pues era una cosa que se me daba muy fácil y comencé esta preparación y a meterme más desde el punto de vista administrativo en restaurantes, pero digamos desde la parte fría de lo que son los números, muchos dígitos ceros. Desde la gastronomía más administrativa y más como negocio que como estilo filosofía. De vida, filosofía. Exacto. Ok. Sí, así. Y luego te enamoraste de la filosofía de la gastronomía. Luego me di cuenta que había algo detrás, porque vuelve y nace, sale en mí esa parte humana que no puede negar mi naturaleza, como te digo, como odontóloga, casi médica, frustrada. Entonces yo veía el recurso humano, que eran todos mis empleados, todo lo que les pasaba, todo lo que había detrás, miles de problemas. Nosotros tenemos unos problemas sociales de estos empleados de base que tenemos, que algunos no tenían preparación. Nosotros teníamos incluso una campaña para enseñarles a leer, etcétera. Entonces comencé a meterme mucho más y más y más en esto. Por supuesto, eso me demandaba muchísimo trabajo. Yo no había dejado la odontología para entonces. Yo ya tenía 2 hijos, administraba mi casa, tenía los 2 hijos, tenía la odontología, daba clases además en la universidad, hice un curso de pedagogía en la universidad para poder dar las clases. Mejor dicho, era la mujer orquesta. y hacía más de una cosa. Yo hoy en día pienso cómo distribuía 24 horas en todo esto, ¿no? En ese entonces un supermercado muy famoso comenzó a abrir 24 horas y yo iba y hacía mercado a las 3 de la mañana. O sea, era una cosa horrible, como hiperkinética. Esa es mi hora favorita para hacer mercado con mi mamá, porque no hay nadie y todo llega fresco a esa hora. A esa hora, y es buenísimo. Pero yo lo hacía no porque me gustaba, porque dentro de mi horario era el tiempo de ir a hacer mercado después de que yo ya había acostado a los niños, después de que había hecho mi programación del siguiente día, y entonces en mi programación estaba hacer mercado a las 3 de la mañana. O sea, una cosa loca. Eso llevó a que yo me enfermara, obviamente. Ese ritmo de vida llevó a que tú tuvieras un problema de salud. Claro, workaholic total, y tuve un problema de salud que acabó con mi ejercicio de la odontología. Ok. Y entonces, pero me abre la puerta a algo muy bonito, este punto de inflexión en mi vida, porque me saca de las administrativas y me lleva a algo hermosísimo, que es la parte humana que tiene la gastronomía. ¿Qué hay detrás de esas personas? ¿Qué es de verdad un restaurante? ¿Qué hay detrás de esas personas que preparan los alimentos? Y más, claro, ¿qué hay detrás de las personas que te llevan el alimento? Uy, increíble. Eso, exacto. ¿Qué es llevar el alimento? No es solamente venderlo, que obviamente viendo el restaurante como una empresa, que así es como lo tienes que ver. Definitivamente tú tienes que ver un restaurante como una empresa, porque tienes también una responsabilidad social contigo como dueño, con tus empleados para poderles pagar, con tu localidad para poder pagar tus impuestos y poder hacer un consumo de ciudad, con tu región para poderla hacer crecer, y con tu país para poder aportar a tu país. Y con tu consumidor. Por supuesto, porque es que claro, ahí está, ¿cierto? Con tu consumidor. Pero existe una cosa que va detrás, porque es que la gastronomía, el restaurante, por eso te hablaba antes, ¿de dónde viene esa palabra? Restaurante, restaurar.
Los primeros restaurantes que hubo hace muchísimos años o siglos en Francia, en la época de María Antonieta, para la Revolución, cuando la gente salía a la calle y les brindaban sopa en la calle, esa sopa restauraba. Entonces, por eso la gente salía y en aquella época había un sitio donde la gente iba y pedía la sopa en las épocas de frío o después del trabajo o lo que fuera. Acuérdate que eran épocas muy duras, de trabajos fuertes, de calle, mucha pobreza, porque pues la riqueza estaba en los castillos y todo esto antes de la revolución. Y allí comienza la gente dice, vamos donde el restaurador. Está en francés, yo no sé hablar francés, pero más o menos esta es la historia. No es la historia, no es una fábula, es la historia. Y de allí nace la palabra restaurante, porque la gente iba donde el restaurador, a pedir algo que restaurara el cuerpo. Sin duda alguna, creo que uno lo puede ver ahorita como cuando va a comer a la casa de la mamá. La comida de la mamá restaura el corazón. Y de ahí viene el nombre de restaurante. ¡Qué belleza! Entonces, dar de comer es una cosa que no solamente te restaura el cuerpo, sino que dar de comer restaura el alma, ¿no? También muchas personas a veces que están tristes, yo suelo comer sola para observar, ¿no? La gente va y busca restaurar el cuerpo y restaurar el alma cuando come sola o cuando busca compañía para comer. Y de ahí que sea tan importante que la experiencia en un restaurante sea buena, porque tú vas buscando más que llenar la barriga, digámoslo coloquialmente hablando, vas buscando algo más, va más allá de eso. Y por eso es que el trabajo de la persona que está en la cocina también tiene que ser un trabajo muy agradable y muy bueno, porque está alimentando a alguien, no es solamente nutriéndolo, no es solamente porque pues para eso tú haces toda una receta en tu casa, ¿verdad? Pero es que cuando tú vas a un restaurante hay una cantidad de cosas que implican mucho más. Claro. ¿Ves? Tú no vas a un restaurante con una receta de nutrición porque estás buscando la proteína, el carbohidrato, no vas en ese sentido, o sea, a menos de que fueras como a una cosa muy especial, y la verdad es que yo no conozco ese tipo de negocio. Sí, no. Ese negocio no, digamos, ese business lo tienes es en tu casa. Con tú. Exacto, con tu supermercado favorito. Exacto. Siento que la gastronomía es exactamente lo que decías. La gastronomía es en realidad una experiencia. Es una experiencia no solamente física y vivencial, sino es una experiencia también del alma, de los olores, del sabor, de la textura. Es una experiencia que yo creo que alcanza a abarcar todos los sentidos. Puede llegar a abarcar todos los sentidos, depende mucho del restaurante al que vayas, pero los abarca de alguna manera. Sí, todos, independientemente. O sea, sí. Ponte a pensar solamente, imaginémonos algo de lo más sencillo que haya, se me ocurre ahorita, de lo más sencillo que realmente no es lo más sencillo, pero vamos a verlo así. No, un carro de perros en la calle. Que no es lo más sencillo, pero vamos a ponerlo así como ejemplo. Te abarca todos los sentidos. Te atrae con la vista o te rechaza con la vista, porque es lo primero que tú ves. Si el carro de perros es colorido, se ve limpio, te atrae, o si está todo desvencijado, vuelto nada, todo sucio, tú no quieres ir. Me estoy haciendo el ejercicio. Imagínatelo. El olor, o sea, el olfato. Claro. El gusto. El tacto, porque tú lo coges, y si el pan está duro, y si el pan está blandito, ya comienzas a salivar. Es que es todo. Sí, es una experiencia completa. Es todo. Así sea, tú decías, depende del restaurante de que vayas. No depende del restaurante. Y tú... Claro, no depende ni siquiera, no depende nada, o sea, realmente son todos los sentidos. Depende del sitio donde te lo den. Porque también el audio de lo que acompaña eso, por ejemplo, ahorita pensando en un carro como de perros calientes, de verdad, me imagino como el...
todo. Por eso fíjate que uno de los restaurantes... Y el caos de la calle y hace parte la gente de la gritando. Los perros calientes más famosos del mundo eran los del Met en Nueva York. Todos los que estamos relacionados con la gastronomía y realmente los que hayamos podido probar esos perros no tienen nada de especial más que la experiencia de todo lo que rodea a ese perro caliente. Realmente sí es rico, a mí me gusta, pero lo fui a probar ahorita y ya no es lo mismo, pero igual era esa sensación de todo, ese invierno, ese frío y ese perro caliente humeante en ese carrito que tú te acercas y expira calor después de caminar tú una cuadra helada y el perro es todo. Claro. Pero después es la sensación en tu boca de algo que está realmente para tu gusto rico. Sí. Y que le gusta a la mayoría de la gente, porque puede ser que alguien lo haya probado y que está oyendo esta señora está loca diciendo que esos perros son muy ricos y que yo lo probó y le parece horrible, porque es que la definición de rico, pues ahí entraríamos en otra cosa que seguramente sería para otro podcast, de saber qué es rico y qué no es rico, y llegaríamos a la conclusión de que ni idea. Pero digamos que vamos a decir que es rico algo que a la generalidad de las personas les gusta. Esto me hace querer hacerte una pregunta. ¿La gastronomía es arte? Uy, eso yo creo que eso es una pregunta que se ha discutido muchísimo en muchos escenarios. En muchos escenarios formales, informales, así como estamos las dos aquí ahorita, en ámbitos de artistas famosos, en ámbitos de gastrónomos famosos, de críticos famosos, y yo creo que a mi modo de ver no se ha llegado a ninguna conclusión. A ninguna conclusión porque el arte tiene pues muchas expresiones. Tú eres una artista sí. fantástica, una cantante fantástica que admiro mucho. Pero sabes muy bien como artista que el arte tiene una expresión que se plasma y que queda. Y entonces tú me dirías, no, porque yo canto y apenas termine de cantar se termina. Y yo te digo, no, porque es que la música, si hay algo que sí queda exacto es la música, porque tú sabes que la expresión de la música es matemática. Es matemática en las notas y las notas quedan allí. Sí, pero tengo una, o sea, me parece muy interesante esta conversación, es precisamente porque para mí como artista realmente no es eso. Digamos que existe el arte de la grabación y existe esta parte como muy matemática que es de la obra, entonces tenemos esta obra de arte que, digamos, una partitura, una obra maestra de algún compositor. Y la manera en cómo yo la canto y cómo yo la interpreto es la forma de arte. Pero así como yo la interpreto de una manera, hay 50 cantantes más que la pueden cantar incluso mejor que yo, con mejor técnica, etcétera, pero con una interpretación diferente. Y para mí, la cuestión no está en la interpretación, sino en el arte que se crea a través de esa interpretación. Entonces, realmente, para mí, el arte no es la partitura en sí o la obra. El original. Exacto. Sino la interpretación que se genera a partir de eso. Entonces, para ti el arte está en la interpretación y no en el original, digamos. Un poquito, o sea, digamos que es una mezcla. No quiero desmeritar a los compositores que duran horas, días enteros haciendo esas obras, años enteros, pero a lo que me refiero, y ahí está la obra de ellos. Claro, yo creo que sería como dos cosas, ¿no? Porque Mozart es un artista, por ejemplo, sin duda reconocido mundialmente y que escribió esas partituras maravillosas para que personas como tú, que conoces el piano o lo que sea, la puedes interpretar el día de mañana y quizás nunca como Mozart, pero podrías interpretar sus obras. El original es el original y sigue siendo arte, la interpretación de cualquiera. Sí. Entonces la música tiene, digamos que podríamos hablar de dos cosas, de dos perspectivas. El que la hace y el que la sería interpreta. La partitura. En ese caso, la gastronomía sería, la partitura sería la receta. Y el cocinero sería la interpretación. Okay. Y vamos, por ejemplo, a la pintura. Picasso hizo un cuadro
o creó una técnica que sale con Kandinsky, que es de los primeros que comienza a cambiar digamos que esta forma de pintura, y de ahí sale toda una línea de pintar, de pintura, pero de ahí en adelante la interpretación, el cuadro quedó allí. Entonces como el arte es como tan diferente, pero de todas maneras sí estamos de acuerdo en que hay una cosa que tiene que quedar allí y es la receta. Pero es que la gastronomía viaja muy mal. Y una receta de un plato colombiano y una receta de un plato chino, en China no van a poder hacer un ajiaco, así se lleven la receta para allá. Porque el producto bruto no hay en China. En Wow. cambio, las partituras te las puedes llevar a cualquier parte del mundo y van a sonar. Y la puedes cantar en cualquier parte del mundo porque la interpretación no depende de una cosa tan esencial como es el producto. Porque las papas que crecen aquí dependen del terruño, dependen de la semilla, dependen de la mano del hombre para hacerse. Uy, wow. Pero eso también es arte, para mí eso también es arte. Claro, claro, porque la interpretación vendría a ser el arte. Uy. Entonces, si ves, eso es lo que lleva, eso es lo que hace que la gastronomía sí o no se considere arte. Para mí, por ejemplo, un emplatado, que es la forma como el cocinero ya se imagina su obra, su receta hecha, su interpretación de la receta puesta en el plato, eso es una expresión del arte. Es una expresión artística. Eso estaba pensando artística. Que tal vez puede que no sea arte en sí. Porque se desaparece. Yo me lo como y yo te aseguro que aunque le tome fotos, pero se fue. Ya no la puede nadie ver. Está en mi estómago. Nadie más la vi yo. Es una cosa que hicieron para mí y yo me la comí. Entonces, eso es una cosa que va para mí. Y eso que aunque lo hagan en 300 veces iguales, no va a quedar igual. Exacto. Nunca va a quedar igual, porque esta florecita, no hay una flor igual a otra. En el universo no hay una flor igual a otra porque Dios es así de maravilloso. No hay una zanahoria igual a otra. No podemos ser todos zanahorias, pero ninguna zanahoria es igual a la otra. No hay una persona igual a la otra, que alguien me traiga una Jimena igual. O sea, no, pero para empezar que este mundo se acabaría, una persona igual a mí, Dios mío. Ojalá que no haya. Hablando un poco como me acabas de hablar del plato, entonces a mí me parece también que yo siento que es que el arte no está, es que para mí la expresión artística es demasiado amplia y yo siento que a veces el arte no está explícitamente en el plato. ¿No crees que puede estar como en la experiencia? Como que el arte no necesariamente es fijo y estático, porque yo siento que el arte, o sea, el arte de la gastronomía, es que para mí sí es un arte, pero yo siento que es como en la experiencia de degustar ese plato, precisamente por lo que me estás diciendo, que no siempre hay un plato igual. Claro, eso tienes toda la razón, porque es que volvamos al cuento, nosotros estamos yendo a un restaurante. Sí. Y un restaurante no es solamente una cosa estática donde tú te sientas y comes así como un robot, ¿no? Es que hay un montón de cosas alrededor. O sea, no en vano, muchas personas se enamoran en restaurantes. Claro, es que hay muchas cosas alrededor, hay miles de historias divinas en restaurantes. Un restaurante aquí que es famoso en Bogotá de hace muchísimos años, por el que han pasado matrimonios, divorcios, bautizos, de todo ha pasado en esos restaurantes. Sí. Y ha sido el restaurante del amor en Bogotá. Yo creo que todos ya más o menos sabemos de qué restaurante estoy hablando. Un restaurante en una montaña en Bogotá, donde tú ves Bogotá que se pone divino, eso es una experiencia. Claro. Entonces ahí pasa todo. ¿Por qué decimos eso? ¿Y por qué empezamos justamente esta conversación que tú decías es una experiencia? Y yo te ubiqué en los perros calientes. Cuando tú vas y comes, por ejemplo, al aire libre, y los asados que hacíamos en la casa, es una experiencia, ¿sí ves?
y todo el contexto alrededor. Gira alrededor de la comida. Claro, y ahí podemos hablar, la cocina colombiana es toda una experiencia y la cocina de cada país es toda una experiencia, porque todo está unido. Y claro, esa expresión cultural es un arte, igual que forma parte de la cultura artística de cada país, esa expresión humana de cada terruño, ¿no? Y obviamente. Podría decirse también que esa expresión cultural de la gastronomía de cada país es arte. También es una forma de arte, ¿o no? Sale el arte o artesanía, es que hay que distinguir, ¿no? Los artistas distinguen entre esas dos cosas. Claro. El artista distingue entre el arte y la artesanía. Hay que también marcar esa diferencia. Yo no soy experta en el tema, pero sí los escucho mucho en sus alocuciones y en las conferencias a las que asisto de arte en el que he oído en el Instituto de Artes de Chicago, por ejemplo, o en las escuelas de arte de Arkansas, en las que he tenido contacto, o en Los Ángeles y en Francia, en lo que he oído de arte, que ellos hacen una diferencia marcada entre el artesano y el artista, ¿no? Y el artesano sí tiene un gran impacto, está impactado desde su raizal cultural. Eso es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, por eso te digo que no todo, el emplatado y todo, cuando tú desconfiguras o cuando tú pones ya como de tu creatividad dentro de un plato, naciendo de una investigación o naciendo de un estudio o naciendo de algo y emplatas, de pronto ahí estamos hablando de arte. Claro. De pronto estamos hablando de la técnica pura que sale de una gastronomía o de una cocina regional, donde tú estás respetando la forma como se ha servido ese plato toda la vida, porque así desde el primer día que se creó, la persona y se fue por transmisión oral o escrita, pasando de generación en generación y hoy en día lo seguimos sirviendo así, pues ahí de pronto no hay arte, pero hay artesanía que cuidar, ¿no? Claro, y hay un patrimonio cultural que cuidar. Exactamente, eso iba a decir, que es un patrimonio cultural que hay que verlo también, no solo es una expresión cultural, es un patrimonio, se convierte en un patrimonio. Se convierte ya en un patrimonio. Entonces de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces conceptos de qué es arte, qué es una artesanía, y el arte puede convertirse en un patrimonio, la artesanía puede convertirse en un patrimonio, todo depende de qué trayectorias dentro de la historia de un pueblo. Claro, y qué trayectoria ha recorrido. Porque esto me hace pensar también, por ejemplo, como ahorita la cocina molecular está muy de moda, ¿no? Y entonces está como esta discusión un poco que hay entre, por ejemplo, la discusión más común que he escuchado es la de la bandeja paisa. Hay una versión de la bandeja paisa en cuanto a cocina molecular y está la bandeja paisa y están los que pelean y los que pelean y no están de acuerdo y los que pelean y están muy de acuerdo con esta versión de la bandeja paisa. Es toda una discusión respecto a cómo debería ser, pero también es una forma de experimentarlo y es una experimentación también muy sensorial. Yo pienso que en el arte, en la gastronomía, en la moda, en todas estas expresiones en lo que tú transformas materia prima, todo puede ser válido. Lo que no es válido es darle nombres a las cosas los nombres que no se le deben. No se corresponden. Los nombres que no se corresponden. Entonces, vamos a aclarar una cosa y es que la cocina molecular es una cosa de hace más de 15 años. Mucho tiempo, o sea. Sí. Y con lo rápido que van los tiempos y pese a la edad que yo tengo y que no quisiera que fueran tan rápido la vida, creo que 15 años estamos hablando de muchísimos años. Sí. Esos años luz con lo rápido que va la tecnología. Pero también hay que caer en cuenta que fue una técnica que llegó hace poco acá. O sea, llegó hace como 10 años acá, yo me acuerdo. 15 que eso es empezó. mucho tiempo, pero que es mucho más, porque esto comienza con Ferran Adrià
en la época de toda la eclosión de esta cocina española, y estamos hablando de hace mucho tiempo. Como casi 20 años. Mucho tiempo. Entonces esto ya, digamos que la cocina y la cocina molecular, que el mismo Ferran Adrià, que fue interpretado por muchos como cocina molecular, y el mismo Ferran Adrià dice, no puede llamarse así, porque es que toda la cocina es molecular, porque todas las cosas están formadas de moléculas. Entonces no le digan cocina molecular, porque no. Entonces se llamó cocina molecular porque la gente veía que había como muchos experimentos químicos y físicos, más físicos, dentro de esa cocina. Entonces le dijeron cocina molecular, y la gente, digamos que dentro de la parlafernaria, dentro de todo eso, todo el mundo entendió que era cocina molecular. Entonces hablaron de las gelificaciones y de los humos y de las todas estas cosas que salieron, que eran, hablando así coloquialmente, eso raro que me servían, y entonces que me ponían y que me hacían ver todas estas cosas, y que parecían muy innovadoras en la cocina. Excéntricas. Exacto. Lo que sí se puede hacer, uno sí puede, si tiene un buen conocimiento de su cocina tradicional, que ese ha sido siempre mi gran argumento, es que tú tienes que conocer muy, muy bien tu cocina tradicional para atreverte, mira la palabra que utilizo, para atreverte a tocarla, para hacerle algún cambio. Uh-huh. Y en el momento en que tú le haces algún cambio, pues ya no le puedes llamar bandeja paisa. Por ejemplo. O diferentes nombres, o sea. Porque puedes decir, esto es una creación a partir de la bandeja paisa, y ponle otro nombre, ¿sí? Pero ya no es una bandeja paisa, porque evidentemente desde el nombre, que es bandeja, es porque se sirve en una bandeja. ¿Ah? Entonces tú no puedes decir que es una bandeja paisa si me lo vas a servir, no sé. Si me lo vas a servir en un platico miniatura. Ya no es, ¿sí me entiendes? Claro. Llámale, alguien me sirvió alguna vez, sí, una deconstrucción de una bandeja paisa. Bueno, por lo menos le puso el nombre adelante de construcción, y yo ya, dentro de la poca experticia que tengo, o mucha, como la quieran ver, ya entiendo de lo que me estás hablando. Si me estás respetando los sabores, si me estás respetando todos los ingredientes, porque tú sabes lo que estás haciendo, me parece súper válido todo lo que quieras hacer. Pero no me digas, te voy a servir una bandeja paisa y me vienes con un frijol. No, o sea, no me estoy burlando. Es que si me burlo con una gelificación de yema de huevo. ¿Sí? Porque ya no es una bandeja paisa, ¿sí? Ponle otro nombre. Hay muchas cosas, ¿sí? Eso se llama innovar. Está muy bien, no, me y encanta, es muy, a mí me también, encanta la innovación, pero no me encanta la suplantación. A mí me encanta la innovación porque creo que es una forma de experimentar, y es digamos que un nuevo camino de una experiencia gastronómica. Son simplemente caminos, válido para el que le gusta, válido también para el que le molesta y no le gusta. No, pues si lo pruebas y no te gusta, pues no te gustó, porque existen cosas que no, definitivamente no. Siento que igual la cocina molecular es una forma de ver el arte. El arte siempre está innovando, ¿no? Siempre está mostrándonos cosas nuevas, experiencias nuevas, formas nuevas, se está reinventando constantemente. No son las mismas técnicas, no es la misma forma, no es el mismo material. Y siento que la cocina molecular sí está haciendo eso, está buscando la forma de innovar constantemente ese tipo de cosas, tanto la materia prima como la forma en cómo se presenta, como la experiencia en cómo se llega a adquirir ese tipo de cosas. Claro, gracias a Dios. Sí. Existen técnicas nuevas, claro, pero las técnicas nuevas no pueden invalidar o sea, lo que yo digo, tú acabas de decir algo súper válido. Las técnicas vienen para, desde lo anterior, ir hacia adelante. Siempre, la creatividad y la innovación siempre serán buenas para que el ser humano vaya adelante en cualquier disciplina. En cualquiera, claro. En cualquiera. Pero ¿qué es de verdad innovar? Innovar es cuando tú creas algo que se convierte en necesario para el usuario, cliente
o como tú lo quieras llamar. Eso es innovar. Toda esta discusión me lleva a pensar también en, digamos, yo siento un poco la concepción y creo que hay un poco la concepción de que la gastronomía es un tema de privilegio, ¿no? Entonces, yo realmente siento que a veces sí y a veces no. Depende mucho de qué tipo de gastronomía estamos hablando, pero la gastronomía como experiencia, que es lo que estamos diciendo, creo que puede ser algo mucho más universal. ¿Qué opinas tú? O sea, estamos hablando de precio, de que si tienen que pagar mucho para tener una experiencia o tienen que pagar poco. O sea, siento que sí tiene que ver con el costo y con la accesibilidad monetaria que haya, porque normalmente, o sea, el ejemplo más claro, digamos, si lo llevamos a otra dimensión, es un museo. Tienes que pagar una boleta de entrada a un museo carísima o puedes acceder al arte de otras maneras también. O sea, el arte realmente llega a ser un privilegio, la gastronomía, si la vemos como arte, es un privilegio, o ¿qué crees? ¿Cómo crees que funcione? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? No toda la gastronomía ofrecida para el cliente es para todo el mundo, como no todo el arte es para todo el mundo. A no todo el mundo le gusta el cubismo, mm, mucha gente prefiere el paisajismo, su cuadrito donde vea perfectamente la persona y se le vean los bracitos, los deditos y la carita y lo vea bien, porque lo entiende así. Y si van a ver, volvamos al ejemplo de Picasso, van a ver un cuadro de Picasso y dicen, yo no voy a pagar para entrar a ver un poco de rayas con un ojo así de grande y 3 pestañas y yo no entiendo eso. Y no entiendo Sí. a ese señor cómo puede ser tan famoso con una cosa que no tiene forma, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que las estrellas Michelin o los restaurantes, no necesariamente que tengan estrellas Michelin, sino estos restaurantes que ofrecen una gastronomía, vamos a llamarle sofisticada, Ujú. no es tampoco para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y hay personas que de pronto ahorran un tiempo para ir a tener esa experiencia como una vez en su vida. Así como de pronto tú ahorraste toda la vida para ir a ver en el Louvre la Mona Lisa. Sí. Porque es una cosa muy famosa, porque es una cosa muy buena o porque es un arte que tú quieres ver y cuando llegas te decepcionaste y dijiste, ups, yo quería ver otra cosa y no es lo que yo esperaba. Ahí está otro tema, y es que a veces yo creo que la gastronomía socialmente se considera que está sobre el precio que es, A veces está sobrevalorada. sobrevalorada. Y a veces y de eso hay como mucha tela que cortar, porque hay cosas que sí merecen pagar lo que se paga. Yo creo que alguna vez comentábamos las dos, o hemos comentado, que hay cosas que son caras y hay cosas que son costosas. Ujú. Hay cosas que yo digo, uff, esto me salió carísimo. Carísimo porque es que lo pagué y de verdad no merecía haberlo pagado. Porque me ofrecieron una cosa, me pintaron pajaritos de oro. Hoy en día tú haces una página web con unas fotos buenísimas y se ve que voy a tener una experiencia del cielo, se ve un restaurante con unos interiorismos buenísimos y se ha hecho un storytelling, un storytelling del cocinero excelente y parece ser una cosa buenísima y cuando tú llegas te das cuenta que no hay absolutamente nada detrás de eso más que una fachada. Ujú. Y, y paga uno hartísimo y eso es una cosa carísima. Pero hay Sí. veces en que tú ves la misma situación y cuando llegas dices, wow, de verdad se nota un esfuerzo, se nota una materia prima, se nota una técnica, he tenido una experiencia fabulosa, valió la pena pagar por esto. ¿No? Claro. Entonces esto es una cosa que es costosa, pero que valió la pena pagar. Obviamente son cosas que uno no va a estar pagando cada 8 días esta cantidad de dinero. Y ¿Mm? yo siento que también la experiencia gastronómica va ligada, pues, o sea, lo hablamos, a los gustos, ¿no? Entonces, para una persona, algo muy básico como, no sé, tal vez, por ejemplo, la cocina ancestral, la cocina de cultura, o sea, como un ajiaco, por ejemplo, una arepa, es toda una experiencia gastronómica dependiendo de dónde la También, viva. claro. Es que por eso todo depende de qué quieres Claro. comer. Si quieres una cocina sofisticada, o quieres una cocina, un casual food,
o quieres una cocina rápida, o quieres una cocina tradicional. Lo que pasa es que en restaurantes eso es una baraja, pero ninguna de ellas demerita la otra. Claro, no, para Y nada. es lo que yo siempre he insistido, es que no depende del precio. Para comer bien no tienes que pagar mucho, porque yo me puedo ir a sentar en el barrio Santa Fe, acá en Bogotá, donde la señora de la esquina a comerme unas arepas de queso deliciosas y tener la mejor experiencia gastronómica. Sí, ¿Mm? de acuerdo. Pero puedo ser que me vaya para Francia y me siente en el 3 estrellas Michelin que acaban de nombrar el año pasado y que tenga una experiencia fatal, porque ese día al cocinero no le fue bien, porque todos también tenemos nuestros malos días. ¿Mm? Sí, Entonces, pagar mucho por algo no necesariamente tiene que ser que es bueno, bueno. no necesariamente significa que es algo bueno. Exacto. Yo creo que depende más de lo que tú, como comensal, estés buscando ese día y en qué condiciones y qué es lo que realmente quieres buscar. Yo creo que si a ti no te gusta la comida sofisticada, si no estás dispuesto a pagar por eso, si no la entiendes, porque además uno tiene que aceptar, hay cosas que no entiende, ¿sí? Si yo no entiendo la ópera, ¿para qué me voy a pagar 250.000 pesos de una boleta de ópera en el Teatro Colón? Para ir a verme. Para ir a dormirme. Pues No, no no, los no. pago. Para ir a Entonces, verme. La respuesta es muy fácil. para ir a verte a ti cantando, sí los pago. Pero si me entiendes, no pagues por algo que no entiendes. Sí, eso es verdad. Entonces no lo pagues. O que no Págate estás dispuesto a entender. a entender. Pero si los quieres pagar para tener la experiencia y poder decir después, ya lo tuve la experiencia, no me gustó, no lo voy a volver a hacer, es otra cosa. ¿Ah? O si sí no lo entiendes, pero vas a ir para experimentar y de pronto si te gusta, pues qué maravilla. Claro. ¿Sí ves? Entonces todo depende de la perspectiva ante la cual te pongas para tener la experiencia, así es el arte. Tú no sabes qué te va a gustar o qué no. Hay gente que va a teatro y le gusta solamente teatro cómico, hay otros que les gusta teatro de drama, hay otros que si no lo quieren entender. Diferente. Para los gustos, los No colores. hay disgustos. Así como el que lo entendió, lo entendió. ¿Mm? Sí. Entonces, Es verdad. y hay gente que dice, es que definitivamente no, yo no voy, me sirven 15 platos de este tamaño y me cobran una cantidad de dinero. No vayas. Yo soy la que no entiende eso y por eso no voy. Por eso. Entonces no vayas. O sea, Sí. no porque no vayas. Sí, ¿Sí? Es como la totalmente de persona acuerdo. que me dice, a mí me encanta ir a la ópera y no encuentro partner para ir a la ópera, porque casi todo el mundo me dice, no, una vieja ya gritando que yo no entiendo ni siquiera lo que dice porque habla en italiano y no entiendo. Es que no es eso, no entiende. Entonces, ok, perfecto, no vayas nunca. Entonces son cosas, ¿no? Pasa más de lo que uno cree. Si tú disfrutas más comerte un ajiaco, Cómetelo. cómetelo. Sí, pues sí. Siéntate en el mejor sitio que puedas. Eso sí, yo creo que donde uno vaya, independientemente de lo que pague, yo creo que uno lo que tiene que exigir es que esté bien preparado, que te atiendan bien. Correcto. Aquí la gente confunde ser simpático Con buena con atención. buena atención. Entonces yo puedo tener el mesero riéndose todo el día y me faltó el tenedor, la sopa me llegó fría, luego no me trajeron la cuenta y cuando me trajeron la cuenta me cobraron 2 aguas y era solamente una, eso es mal servicio. Ok. Sí, pero el tipo fue simpatiquísimo todo el día. A mí eso no me cubre un buen servicio. Eso no es ser buen servicio, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo mismo. Entonces el arte, si la gastronomía es arte o no, desde el punto de vista de que le gusta a uno experiencial, sí podríamos decir que es arte porque no es para todo el mundo. Y también requiere creatividad, eso también podría Total, ser. También requiere de creatividad. mucha creatividad. Y la última cosa que quería preguntarte era, hablamos mucho de un término que es la estrella Michelin y yo siento que a mí no me queda, o sea, yo no tengo, o sea, yo sé qué es, pero no conozco bien la historia. ¿Nos podrías contar un poquito para que las personas que no saben sepan un poquito como de la historia y como de cómo gira todo ese mundo gastronómico con una estrellita Michelin? Michelin quiso dar un reconocimiento a Michelin, la empresa Michelin, la empresa de las Michelin. llantas. Sí, Michelin
la de las llantas, en Francia quiso dar un reconocimiento a aquellos restaurantes que estaban alejados de las ciudades y que hacían una buena comida. Esto era con la idea de que la gente fuera, pues obviamente gastara llanta. Creo que eso era el concepto, pero no sé, de pronto me van a matar por decir eso. Que gastara llanta para llegar hasta allá. Eso es un concepto, Entonces ellos, como ellos tenían la guía verde, inicialmente era la guía verde, que era la guía Michelin, que te decía cuáles eran los pueblos y cuáles eran las rutas y las ciudades. Entonces ellos idearon después la guía roja que decía dentro de esa ruta para llegar de una ciudad a otra, qué restaurantes había. Y después ellos decidieron darle como una, algo bueno a esas personas, un reconocimiento a esos restaurantes que hacían mejor su labor por encima de lo normal, ¿cierto? Entonces se crean estas agentes Michelin que son secretos, que nadie sabe quiénes son y que visitan los restaurantes y les dan 1, 2 o 3 estrellas Michelin. Comienza en Francia y se va extendiendo por toda Europa y hoy en día hay estrellas Michelin, se otorgan estrellas Michelin. Michelin tiene dividido el mundo por regiones y se otorgan estrellas Michelin prácticamente, obviamente, en toda Europa, en Asia. Estados Unidos está dividido por ciudades. En Colombia no tenemos estrellas Michelin. Pero creo que van a entrar. No creo posible por ahora porque eso tiene una connotación bastante grande. De pronto yo creería que Michelin entraría de pronto uniéndonos como región con Ecuador, Perú, Colombia para que tuviéramos suficientes restaurantes que calificar, porque no tenemos suficientes restaurantes que calificar. Ellos necesitan un número es que creo que entramos así, entramos como región, creo, de Latinoamérica. Pues esa fue la propuesta que nosotros hicimos a Michelin hace 10 años cuando yo trabajaba en el Viceministerio de Turismo. Brasil entró hace 10 años. Brasil entró porque obviamente ahí están las ensambladoras de autos más... la ensambladora de autos de este lado del planeta está en Brasil. Los negocios son negocios. Sí, y pues se entiende que ahí hay estrellas Michelin. Aquí en Colombia hay algunos chefs que tienen estrellas Michelin en sus restaurantes Europa, europeos. en sus restaurantes, y han asesorado algunos restaurantes aquí en Colombia. E incluso eso abierto. No quiere, sí, y abierto restaurante, pero eso no quiere decir que esos restaurantes aquí en Colombia tengan estrella Michelin. No hay ningún restaurante en Colombia que tenga estrella Michelin. ¿Tú crees que el hecho de que tengan una estrella Michelin les da como la potestad de cobrar tanto? Lo que pasa es que ganarse una estrella Michelin es una cosa que da mucho prestigio, ¿no? Y generalmente no necesariamente les da esa potestad. Hay detrás mucha materia prima y muchas exigencias para llegar a tener una estrella Michelin. Hay mucho trabajo y muchos requisitos para llegar ahí. En algunas partes del mundo, pues no se entiende cómo estos agentes Michelin califican, porque por ejemplo en Asia se le dio estrella Michelin a un sitio que estaba debajo de las escaleras del subway. Wow. Entonces, este sitio cuando le dieron fue un poco escandaloso dentro de toda la comunidad de gastrónomos del mundo porque pensamos cuál es el interiorismo y cuáles fueron los criterios y evidentemente fueron más de sabor y de materia prima que de interiorismo y más experiencial, que es lo que estamos hablando, ¿no? En Francia son sumamente exigentes con lo que es el interiorismo, la técnica, el servicio, sobre todo. Tú sabes que Francia es la madre del servicio, el servicio que utilizamos en todo el mundo es francés, entonces pues ellos son muy exigentes. Pues igual ahí está la magia de la diversidad.
¿no? Ahí está la magia de la diversidad y de las diferentes culturas. Aquí es donde nosotros vemos que Michelin se ha adaptado, se ha a cada cultura. Sí, ha generado una adaptación muy exitosa a cada cultura, porque además los críticos, que no sabemos quiénes son secretos, además no pueden decirle a sus parejas, ¿no? Es demasiado, las reglas de una persona que es crítico Michelin no puede, son extremas. De hecho, si se aspira a ser un crítico de Michelin, las redes sociales son muy pocas, y porque la idea es tener un low profile para poder mantener un perfil bajo acceder. Para poder hacerlo. Sí, porque la idea es no ser una persona muy reconocida. Michelin, yo quiero ser. Por ejemplo, hay una anécdota muy bonita de la estrella Michelin. En la Segunda Guerra Mundial, la estrella Michelin sirvió para mandar mensajes de los aliados, porque los mensajes codificados, algunos mensajes codificados iban en la guía roja. ¡Guau! Fueron en la guía roja. ¡Qué chévere! De los aliados de Francia. Bueno, me parece que las reflexiones que hicimos sobre este tema fueron bien interesantes, bien diversas, bien diferentes. Muchas gracias por compartir lo que sabes con nosotros, por contarnos tu experiencia. Bienvenida siempre que quieras, Jime. Muchas gracias a ti por invitarme. Espero que, bueno, algo hayamos aprendido aquí todos. Muchas gracias a ti. Claro que sí, y a yo tu creo equipo. Que sí. Gracias, es importante, muy sí, importante. A todo el equipo. Muchas gracias. Y a ustedes por escucharnos y dedicarnos este ratico. Muy amables. Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.